No repitan los principios, llénenlos de contenido. La violencia se va a tratar en el juego de violencia, pero la cuestión relacionada a la familia siempre en el juego de familia. ¿Qué medidas adoptan para asegurar el cumplimiento de la cuota alimentaria? Haya ingresos regulares o no, el progenitor no puede escudarse en no tenerse un ingreso regular para no cumplir con el alimento de un niño o niña adolescente en tiempo de desarrollo. El proceso nos mantiene en orden. El proceso es un generador de protección de la defensa de las partes también. Por eso es tan importante la prueba. El proceso está para que el niño reciba ese dinero, no en búsqueda del castigo al padre que no está pudiendo pagar. No hay que olvidarse el eje. Lo único que queremos con el alimento es que ese niño crezca con sus necesidades y tenga la satisfacción de sus necesidades básicas. El principio de oficiosidad tiene un límite. Si no, no existe el orden procesal y no existe el derecho de defensa. Entonces, el juez no puede ser parte. Vamos a hablar de tecnología un poquito. 3 cuestiones puntuales. Sí. Una, si se aplica en las notificaciones. La otra, cómo ha impactado en la prueba. Y por último, si trabajan con inteligencia artificial. ¿Cómo puede ser que un papá ande en una 4x4 y diga que no tiene dinero? Bueno, para eso sirve. Fotos, imágenes, redes, los oficios más fácil en cuanto a las salidas del país. Tiene que ser constatado. Me parece que todos estamos tan sobreexigidos que perdemos la sensibilidad. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. No es tan frecuente como uno cree que los magistrados concedan entrevistas. Algunos alegan autorizaciones que nunca llegan, otros cuestiones de agenda. Yo creo que tiene mucho que ver con la exposición. Muchos no quieren exponerse y los entiendo. Sin embargo, me parece un acto profundamente republicano el de poder escuchar a nuestros funcionarios, en este caso un funcionario judicial. Es por eso que me alegra tenerla en el programa el día de hoy, a la jueza de familia aquí de la ciudad de Posadas, a Graciela Mana. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abelardo? Buenas tardes a todos los que están en vivo y bueno, a los demás oyentes tuyos que te siguen. Cuando uno se va al fuero laboral, uno sabe con lo que se va a encontrar. Están los empleados mayormente ahí, los empleadores no siempre, pero eso se siente. Cuando nos vamos al fuero penal, es por ahí lo más duro, ¿sí? Es lo más bajo quizá de la sociedad. ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué te encontrás vos en un juzgado de familia? Bueno, para hacerlo real, nosotros en la comunidad estamos constituidos giramos alrededor de las familias. Entonces, dentro de nuestro espacio de trabajo y dentro del servicio de justicia, como empleados del Estado, nosotros recibimos a las familias por un lado y por otro lado a los colegas que ejercen la profesión en defensa de esos derechos, ¿no es cierto? Cuando estas personas o estas familias no pueden acceder a través del profesional independiente, acceden a través de las defensorías, ¿sí? Y bueno, con eso realizan sus petitorios y llegan a nosotros en búsqueda muchas veces de un acompañamiento, de una problemática que presenten, ¿no es cierto? Ya sea alimentos, filiación, divorcio, liquidación de bienes, determinación de la capacidad, internaciones, violencia familiar, adopciones, previamente acciones de protección de niños, niñas y adolescentes. Salvo los casos donde se llega para la homologación, normalmente hay litigios de por medio. Sí, exactamente. Muy pocos casos no tienen litigio, puede ser una restricción de la capacidad donde una persona que es apoyo de otra, que tiene que determinarse esa restricción, viene ahí, no, o sea, si bien se le corre traslado al presunto incapaz, no habría contrapartes, pues en las tutelas, por ejemplo, cuando no tienen representación, ¿no es cierto? Y aparece un tutor a representar a ese niño adolescente, también podría decirse que no hay litigio. Pero estadísticamente, para hacerlo sencillo, si miramos un gráfico de torta, que sería el más común que damos en las escuelas, todos, podríamos decir que ese círculo tiene más o menos o casi un cuarto de lo que no es litigiosidad, y después la otra mitad se divide en alimentos y divorcios y la otra mitad en todos los otros procesos, a grandes rasgos.
pero para que se den una idea de los ingresos, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos tenés a tu cargo y cuántos profesionales hay que puedan servir para pericias, por ejemplo, dentro de...? Mira, dentro del juego familia, el mío, hay 50 personas, con los secretarios incluidos. Cuento con un equipo interdisciplinario, que les mando un beso, y son mi mesa de diálogo, diríamos, para intervenir en los casos donde están atravesados por diferentes tipos de vulnerabilidades o donde existen intersectorialmente diversas vulnerabilidades. Una mirada sola no alcanza. Si bien es cierto que los magistrados, como en mi caso, tenemos que tener la especialidad, que yo la ostento, soy especialista en abordaje familiar integral, recibida de la UNAM, y soy magíster en magistratura, la realidad es que las otras ciencias siempre aportan otra mirada, ¿sí? Entonces, los casos más complejos nosotros los resolvemos con esos aportes. Ellas se hacen audiencias donde, además de la escucha del juez y del secretario, generalmente hay 2 disciplinas más, depende del caso, psicopedagogo, psicólogo, trabajador social, y que son con las ciencias que yo cuento. Y las chicas elaboran una especie de informe con alguna sugerencia que sirve como para el avance del acompañamiento, ¿no es cierto? Que si bien no son vinculantes, te dan la pauta de... Sí, sí. Nada es vinculante. El juez puede apartarse tanto de los dictámenes de los ministerios como de los informes que realiza el cuerpo del juzgado, como el cuerpo de los gabinetes que pertenecen al cuerpo médico forense, como las pericias de parte también. Claro. Pero bueno, todo esto tiene que ser, como dice el Código y demás leyes superiores, razonablemente fundado y con una ponderación, ¿no es cierto?, del peso de cada cosa. Ya tenemos 10 años con el nuevo código. Sí. Era el nuevo código, ahora ya de nuevo, ya le queda Ya. poco. Vos litigaste, fuiste secretaria también. ¿Qué cambios notás desde el nuevo código para acá? Profundos. Para nosotros fue una gran herramienta. Yo tuve la suerte de haber compartido los debates. Nosotros en nuestra provincia somos muy ricos legislativamente hablando. Incluso antes de que esté en vigencia el Código Civil y Comercial, que es de gran valor para todos los ciudadanos argentinos, la provincia de Misiones sacó la reforma del Código Procesal de la provincia, donde fuimos invitados diversos agentes que trabajábamos o que estábamos en ejercicio en ese momento para brindar esos aportes. Y se utilizó también el anteproyecto del código. Esto sale en 2014, con lo cual la legislación de nuestra provincia es más que avanzada y está adaptada. Si bien la reforma sale en 2014, se utiliza ese anteproyecto de Código Civil y al año siguiente sale el Código Civil. Hay que decir también que el Código Civil no es sino el producto de todos los tratados internacionales y de la jurisprudencia que ya estaban por ahí en y vigencia. de otro código que ya venía también pateándose, otra reforma que estuvo a punto de salir. Fue un trabajo arduo, yo creo que simplifica los procesos, habla de plazos, toma plazos razonables que vienen dados ya fundados por la Corte Suprema en el fallo Górgola y demás fallos, tanto de la Corte Interamericana, que piden el plazo razonable. El plazo razonable siempre tiene que estar fundado, es de acuerdo al tipo de proceso. Y bueno, y es los fines de tener una justicia judicial efectiva. ¿En qué crees que estamos a la vanguardia en Misiones y en qué crees que estamos todavía un poco atrasados? Legislativamente me parece que estamos a la vanguardia. Lo que nos falta es siempre gestión. Yo creo que no solo la gestión entre todos, sino una constante capacitación. También hay algunos sectores que obviamente sufren mayores desgastes, entonces por ahí abordar el tema del desgaste de los equipos. Y bueno, estar muy alertas en cuanto a la gestión, porque vas a encontrar siempre en conversaciones con un ciudadano común que te dice cómo tarda la justicia. Entonces yo siempre pregunto, ¿pero de qué está compuesto la justicia para vos? Porque si un ciudadano se acerca a decir, necesito o quiero suprimir mi apellido, para suprimir el apellido hay una contraparte que vos tenés que correrle traslado. Cuando vos corres traslado,
vos presentas una prueba, la otra parte otra prueba, se abre el cuaderno de prueba, las dos partes tienen derecho a producir esa prueba, luego alegar, y bueno, entonces es importante rellenar el concepto de justicia y que ese concepto de justicia trate de llegar a todos con el máximo de caracteres que refleje los derechos de todos. Y garantizar esa celeridad con el derecho de defensa. Claro, exactamente, con el derecho de defensa, que es un derecho constitucional. ¿Han tenido esos casos de laboratorio, tipo gestación por subrogación, cuestiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, si se han planteado, más de un vínculo filial? ¿Han tenido esos casos? Sí, hemos tenido. Hoy mismo en el juzgado se llevó a cabo una audiencia de adopción por integración. Tuvimos en mi juzgado, siendo yo magistrada, fertilización post-mortem incluso. Yo fui en la provincia la primera que sacó una sentencia de fertilización post-mortem, no en la Argentina, ya otras provincias la habían sacado, creo que eran 3 o 4. Y bueno, la realidad es que siempre estamos ayornados. Hoy la digitalización permite que la magistratura esté unida en red. Hay chat donde los magistrados de distintos fueros están conectados. Tratamos de ser generosos con el conocimiento, ¿Se consultan con las frecuentemente? consultas. Sí. Siempre uno tiene mucho cuidado a la reserva, pero las consultas técnicas siempre están. Lo mismo con los colegas de dentro de la provincia, ¿no es cierto? Pero incluso con la red argentina de jueces. Sobre todo, por ejemplo, con las restituciones internacionales. Te digo, ha habido mucho avance en esos procedimientos gracias a la tecnología. Sí, nosotros, sin más lejos, en Misiones tenemos unos grupos de abogados que son gigantescos, sí, muchos de ellos nos van a estar viendo ahora. Qué lindo sería que todos esos fallos que estás contando pudiéramos acceder, ¿no? Me quedo siempre con esa sensación de que Misiones está a la vanguardia en mucho, pero que en cuestiones de jurisprudencia tenemos que escarbar demasiado y ni así a veces accedemos a fallos locales. Bueno, tenemos el CIGET, que es nuestro sistema digital, tiene una solapa de jurisprudencia. Yo la verdad que no te sabría decir en este momento cómo está de actualizada, pero bueno, hay que tratar de impulsar esa actualización. Pero sí. Y eso es un trabajo que hay que hacer desde los distintos sectores, siempre impulsando para mejorar. Esto viene de siempre. Yo la semana pasada tuve una reunión con uno de los sectores con el que trabajamos la ejecución de las medidas de protección de personas, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino de adultos en situación de vulnerabilidad, como son, por ejemplo, los casos de internaciones por salud mental o adicciones. En este caso la reunión fue con el sector de la policía. Estas reuniones, yo estoy hace más de 18 años dentro del sistema judicial. Estoy recibida hace más de 21 años y tuve la suerte de empezar a ejercer inmediatamente gracias a un profesor mío de la Facu que me invitó a su estudio jurídico. Y siempre el diálogo con los distintos sectores permite ver la mirada sesgada que quizás el acceso de un sector no le está permitiendo tener de la demás información. Una anécdota en pandemia es que salgo a la vereda del Palacio y me encuentro con unos abogados. Ay, ¿cómo están? ¿Están pudiendo mirar? ¿Vieron acá? ¿Vieron ahí? No, doctora, no vemos así nosotros el CIGET. ¿Cómo no ven? ¿Cómo ven ustedes? Inmediatamente uno puede tomar razón de la otra mirada, porque la otra mirada te dice, no veo tal cosa. Bueno, ¿cómo mejoramos? O sea, es un compromiso de diálogo que creo que tiene que existir siempre. Te decía antes de comenzar la charla que por ahí quiero aprovechar tu presencia y tocar por ahí muchos temas, no abocarme de lleno a uno en particular. Hay una cuestión que actualmente en cada concurso o en cada charla o en cada cuestión donde se trata en cuestiones de derechos se va a fondo, que es la perspectiva de género. Se habla muchísimo del tema, pero yo tengo la sensación de que no siempre la tienen clara. Yo he escuchado colegas alegar perspectiva de género diciendo que la mamá, por ser mamá, tiene que hacerse cargo de los chicos, por ejemplo, que por ser la mujer tiene que hacerse cargo de los chicos. Ustedes tienen la obligación de fallar con perspectiva de género. ¿Qué implica eso? Primero, que la obligación está dada por nuestra Constitución, por el control constitucional que tenemos todos los jueces que aplicar a cada caso en particular. Entonces estamos obligados a tenerla en base a los derechos humanos.
los principios, como la perspectiva de género o el interés superior del niño, que muchas veces Sobre lo que vamos a hablar después. nos sentamos en audiencia y yo siempre les pido, no repitan los principios, llénenlos de contenido. Si en un caso particular un abogado o un magistrado va a citar un principio, lo ideal es explicar por qué estoy teniendo esa mirada. En el caso de una mujer, bueno, ¿en qué situación de vulnerabilidad se encuentra? ¿Qué hace que ese magistrado tenga que aplicar? Ya sea la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad a la que se está expuesta la mujer? Ya sea físicamente, siendo víctima de violencia psicológica, física, institucional, médica, en su calidad de migrante. Bueno, ¿cuál es el porqué de esa mirada? En el caso de un niño, por ejemplo, bueno, si yo digo, bueno, esto tiene que tener a los fines de que sea el mejor interés del niño. ¿Y qué es el mejor interés de Juan? Y la otra parte te plantea exactamente lo mismo. Lo mismo, porque yo tengo que rellenar eso al caso particular de la persona. En el caso de la perspectiva, bueno, estamos hablando de María. ¿Qué le pasa a María? ¿Cuál es su situación? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué está en esa situación? ¿Por qué entiendo que tengo que aplicar la perspectiva de género en esa situación? En el caso del niño, si yo tengo que aplicar, siempre se tiene que aplicar el principio del mejor interés para el niño. Pero ¿cuál es el mejor interés? ¿Cuál es? Entonces eso tiene que estar relleno de la historia de esa persona. Vos le tenés que dar un contenido. Ese es el problema. Que se citan los principios. Exactamente. No es pronunciarlo. Eso no te hace tener perspectiva de género, solo citarlo. Vos tenés que fundarlo, hablando del caso en concreto, ¿no es cierto? En las causas de violencia, Sí. usualmente se dictan medidas de restricción de acercamiento. Tengo dos preguntas al respecto. Una, ¿cómo garantizan el vínculo del progenitor excluido con el niño o niña adolescente, el hijo en este caso, hijo o hija? Primero y principal, las resoluciones de tipo de violencia, en su mayoría que salen, hablando de estadísticas, son prohibiciones de acercamiento. Segundas son exclusiones del hogar. Terceras son providencias, donde se piden medidas de todo tipo a los fines de tomar razón de la situación familiar. Y después puede ser alguna guarda o internación, ¿sí? Son aproximadamente las medidas que se disponen. Nosotros en la primera circunscripción tenemos 2 juzgados específicos en violencia, que igualmente los 3 juzgados específicos de familia únicamente también reciben esas remisiones cuando hay que disponer otras medidas. Tenemos 2 juzgados de familia, un juzgado de familia y violencia, que es el de Garupá, y Apóstoles, que es multifuero, o sea, civil, laboral, familia y violencia. Entonces, visto desde ese lugar, cuando llega ese pedido a las oficinas de la mujer, ¿por qué? Porque en primera medida las mayores recepciones se reciben en las comisarías de la mujer, pero lo cierto es que pueden llegar por defensorías, por tomadas directamente dentro de los juzgados, o ser remitidas por algún docente a través de una denuncia anónima, ¿sí? La realidad es que la ley de violencia de nuestra provincia abarca todo ese tipo de ingresos. Pero además, ¿sí? Esa pregunta la tenía para después, pero tiene que ver con lo que está diciendo. Belén do Pará exige a las autoridades a tomar medidas. Cuando un exige juez realizar la denuncia al que conoce, a todo funcionario público de cualquier sector que toma razón de la existencia o posible existencia de una situación de riesgo en el marco de la violencia familiar, tiene la obligación de denunciarlo. Esa denuncia puede ser simple o con identidad reservada en el caso de que fundamente un riesgo a exposición, ¿no es cierto? A lo que me refería es que la obligación es de proteger a la mujer de medida cautelarmente a la víctima de violencia, que es general. Es cierto que estadísticamente género, sí. Es estadísticamente comprobado que la mayor víctima es la mujer. Sí, en realidad estaba pensando en Belén do Pará, por eso dije la mujer. Muchas veces escucho de planteos o denuncias
que le dicen, no, eso no nos corresponde a nosotros, anda al juzgado de violencia o anda al juzgado de familia. Mientras no pase nada, irá al juzgado al que le mandaron, pero el día que pase algo, el funcionario que le dice, no, eso no es nuestro fuero, anda allá, me parece que le va a pasar mal. Bueno, un poco es unido a lo que hablamos hace un rato respecto de en qué, vos me preguntaste, en qué tenemos que mejorar. Siempre ha sido un problema y creo que en eso no hay que rendirse, en la constante formación. Puede ocurrir que el que haya hecho eso sea un agente nuevo, no lo sé. Habría que ver el perfil en cada caso en particular. Pero lo cierto es que estamos obligados a estar constantemente formados a los fines de que esas cosas no sucedan. Que la persona víctima o la persona que está yendo al socorro de otra no tenga que recorrer distintos lugares para poder entablar la denuncia, ya sea para protegerse ella o para proteger a otra persona. O de última, que se adopten las medidas necesarias y que después se remita, eventualmente. O que se tome la denuncia y se remita para que tome el juez correspondiente. Respecto a eso, los canales digitales están todos aceitados, con lo cual eso tiene una agilización tremenda. Es inmediato. Sí, es inmediato. Respecto, para terminarte, una pregunta que quedó sin responder, que es qué pasa con las medidas de prohibición de acercamiento y la relación de los niños que ante la existencia de niños en común en esa familia, si es una relación parental, ya sea dos personas del mismo sexo o no, que tengan hijos en común, por lo general la persona no pide que se determine un contacto, porque lo que primero pide es que cese una situación de riesgo. Entonces, la otra parte que recibe la notificación de esa prohibición de acercamiento tiene las puertas abiertas, hay que hacerla saber o se tiene que acercar a tomar razón en el juzgado o en la defensoría, en el caso de que no tenga un abogado particular, y solicitar el contacto con sus hijos, porque no tiene una prohibición de acercamiento hacia sus hijos. La violencia se va a tratar en el juzgado de violencia, pero la cuestión relacionada a la familia siempre en el juzgado de familia. Por eso generalmente cuando hay cuestiones conexas en las violencias familiares se termina remitiendo al juzgado de familia. Y la pregunta apunta, ¿cómo lo instrumentan? Porque es verdad, puedo tener relación con mis hijos, puedo tener contacto, sin embargo, no con la madre. Entonces se instrumenta un tercero que los busque. ¿Cómo se canaliza eso? Depende de la edad del niño también, claro, ¿no es cierto? No dices 8 años. Exactamente, y por qué no solo por eso, sino que el niño también hoy accede a una tecnología propia. Entonces, la prohibición de acercamiento puede estar y uno de los progenitores o progenitoras se acerca hasta la vereda o a la esquina, el niño adolescente baja, caminando. Entonces, hay muchas maneras de instrumentarlo. Una vez que están dentro del sistema judicial, se toma razón de las obligaciones, se evalúa el riesgo y en base al riesgo se va a determinar o no, ¿no es cierto? Eso se tiene mucho en cuenta y ahí es otra vez resaltamos la importancia de estos equipos interdisciplinarios, porque para evaluar el riesgo muchas veces no alcanza una sola entrevista. Entonces, en eso el trabajo es en conjunto. Y en estos casos donde eventualmente pueden haber restricciones de acercamiento, la otra pregunta tiene que ver con la cuestión de los alimentos. ¿Se encara de una forma especial o el trámite es exactamente igual a otro reclamo de alimentos? No. Lo que pasa es que la ley de violencia familiar de nuestra provincia es completa. Dentro de la ley de violencia se podrían determinar alimentos, se podría determinar un cuidado, se podría determinar una guarda, o sea, faculta eso. Pero inmediatamente no, se perdería la competencia y ya se tendría que hacer el trámite normal, que como volvemos a una de las patas fundamentales de nuestro derecho, que genera una bilateralidad o un derecho de defensa a la otra parte. Para resaltar algo que quede claro, ¿por qué esto sucede? Porque las medidas que se dictan dentro del marco de la ley de violencia tienen una naturaleza cautelar y por lo general se dictan inaudita parte. Entonces es importante luego de cesada la situación de riesgo, darle un traslado a la otra parte para que pueda presentarse. Hay un artículo específico de la ley de violencia de nuestra provincia que dispone
que podrá ser citado, que la parte podrá pedir ser escuchada, la otra parte, ante el juez que dicta la medida de violencia, a los fines de explicar las razones de lo sucedido también, ¿no es cierto? En el caso que sea un hecho puntual y no una concatenación de hechos. Claro, lo que voy a hacer ahora es una suerte de traducción para quienes no son abogados. Sí. Lo que está diciendo la doctora es que inaudita parte implica que no se corrió traslado a la otra parte, que la otra parte no está participando de ese proceso todavía, sino que en el caso de una denuncia por violencia, el juez toma medidas, no va a estar notificándole al otro, toma las medidas, por ejemplo, restricción de acercamiento, podría tomar también inaudita parte, es decir, sin notificar a la otra parte, medidas como exclusión del hogar. Exclusión del hogar o alimentos, en cuyo caso no son definitivos, sino que se dictan por un periodo de tiempo y luego deberán ser planteados, ahora sí, en un juzgado de familia, con el derecho de defensa de la otra parte. Con y dentro de ese mismo proceso también se podrá apelar, podrás pedir ser escuchado en una audiencia, ¿no es cierto? Todo eso para, como habíamos hablado al principio, de esos derechos fundamentales como el derecho de defensa. ¿Qué medidas adoptan para asegurar el cumplimiento de la cuota alimentaria? A ver, especialmente cuando el progenitor por ahí no tiene ingresos registrados, lo que se trabaja en negro. Sí. ¿Cómo se hacen para asegurar eso? Bueno, en primera, eso es también algo muy filosófico a nosotros los abogados y los que nos escuchen, que tengan que ver con cualquier cuestión de que les guste, ¿no? Un poco hablar de derechos humanos o derechos fundamentales. El alimento es una de las cosas más básicas de la persona, ¿no? Tiene que ver con la vida, la dignidad de la persona. Entonces, un progenitor, luego de haber creado la vida, ¿no?, con otra persona, o haber encarado un proyecto familiar, o sea, un matrimonio de igualdad de sexo, adoptado o utilizado técnicas de reproducción que la ciencia hoy permite, ingresa en un proyecto familiar, donde la solidaridad familiar tiene que ir de la mano. Haya ingresos regulares o no, el progenitor no puede escudarse en no tenerse un ingreso regular para no cumplir con el alimento de un niño o niña adolescente en tiempo de desarrollo. Porque la carencia de esas necesidades básicas genera en el niño, o puede generar en el niño, todo tipo de enfermedades, ¿sí? Además de debilitamiento, problemas, llámese de todo tipo de salud. Entonces, ¿qué busca la sentencia de alimento? Primeramente, buscar las necesidades básicas satisfechas de ese niño de acuerdo a su etapa etaria. Para eso se toman algunas unidades de medida, llámese un salario mínimo vital y móvil, o la canasta básica familiar, o el índice de niñez de desarrollo de la UNICEF, ¿sí? Bueno, en base a esas unidades de medida, el juez, ¿qué tiene que mirar? Cualitativamente, o sea, qué calidad de vida, qué contenido tiene la obligación alimentaria que nuestra ley le determina en un artículo, nuestro código, que el doctor bien decía, está cumpliendo años, este año, 10 años y un mes ya, que tiene el contenido de alimento, esparcimiento, habitación, vestimenta. Bueno, ¿en qué etapa etaria está? Está en la niñez, está en la adolescencia, está en la formación para ser después un adulto que pueda sostenerse a sí mismo. En base a eso vamos a mirar la calidad del alimento y la cantidad que necesita. Para eso necesitamos herramientas y muchas veces por ahí hay colegas que no consiguen la prueba o no pueden buscar la prueba o no buscaron la prueba. Y bueno, muchas veces tampoco el juzgado puede, en virtud del principio de oficiosidad, determinar prueba por sí mismo, ¿no es cierto? Acá hablábamos hoy, antes de empezar la entrevista, un poco del proceso. Y si bien es cierto que es aburrido, el proceso nos mantiene en orden. El proceso es un generador de protección de la defensa de las partes también. Entonces son dos cosas que no pueden dejar de valorarse, cada una en su sitio, pero hay que tenerla. El último bastión de la libertad, dice Alvarado. Exactamente. Entonces, ¿cuán importante es? Por eso es tan importante la prueba, y yo siempre pido, en el caso de los alimentos, que siempre son tan de orfandad probatoria, que a pesar de no existir
el colega siempre se preocupe por acercar la canasta familiar, por acercar unidades de medida, por acercar alguna valoración al juez que no tenga en cuenta solo por la oficiosidad, sino a los fines de determinar para ese niño en particular y de acuerdo a sus actividades y demás, sueños también que tenga. No es lo mismo un niño que le guste el arte. Por suerte se pueden utilizar diferentes estamentos públicos, pero lo cierto es que siempre se va a necesitar algo de recursos económicos. Cuesta mucho hacer entender que no se trata de un porcentaje simplemente, ¿no? Por supuesto. Por Porque eso la di gente toda está esta acostumbrada a decir, explicación y me tomé un poco de la pregunta es tiempo. ¿qué porcentaje, doctor? Sí. Dígame qué porcentaje. ¿Cuánto se fija por un niño? Como si fuera a veces ¿Y una por dos cosa. cuánto? ¿Y por dos cuánto, ¿No le doctora? tenés una tablita? No es así. Claro, yo cuando cada niño, cada persona somos seres individuales y cada familia es distinta. Claro, yo cuando me plantean No eso todos siempre somos iguales. doy por ahí el mismo ejemplo. No es lo mismo el albañil que está desempleado que Elon Musk. Porque por ahí, si la esposa de Elon Musk exigiera alimentos, el 1% sería una barbaridad, sería demasiado. Y por ahí una persona sin trabajo, no podemos hablar de un porcentaje, porque ¿porcentaje de qué? Bueno, ahí volvemos a hablar de las vulnerabilidades intersectoriales. Hoy estamos en una crisis. Nosotros, los que estamos en el fuero de familia, en el fuero penal, que siempre digo somos como primos hermanos, porque por lo general esa parte que te dije de mi torta está hermanada mucho con el penal. Las protecciones de personas, las internaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el adicto, cuando ya la familia entra en un estado de crisis, o ya robó mucho en la familia, sale a robar fuera de la familia. Entonces vos trabajás siempre de manera hermanada con el penal porque lo tienen detenido y yo en realidad le tengo que hacer una restricción y disponer una internación porque no es el lugar, la cárcel, pero cometió un delito. Entonces, como les digo, a veces son multisectores. Te traigo de vuelta la pregunta, era ¿cómo garantizamos que se haga cargo de los alimentos cuando no tiene un empleo registrado? Por ahí, la primera respuesta me diste. Lo primero es que el abogado tendrá que aportar pruebas de que esa persona sí tiene ingresos, para lo que se van a aceptar un abanico de pruebas absolutamente amplio. Una vez determinada la cuota alimentaria, eso va a determinar un tiempo en el que el padre o la madre va a deber un dinero, ¿sí? Depende mucho de las herramientas que el abogado utilice para conocer o tomar razón de si tiene algo esa persona, tiene alguna cosa por la cual generar esa ejecución y poder cobrarse el dinero, porque en sí el proceso está para que el niño reciba ese dinero, no en búsqueda del castigo al padre que no está pudiendo pagar. No hay que olvidarse el eje, lo único que queremos con el alimento es que ese niño crezca con sus necesidades y tenga la satisfacción de sus necesidades básicas. Y eso buscamos con la sentencia, y eso buscamos cuando mandamos a ejecutar esa medida, buscando alguna cosa con la que cobrar ese crédito que tiene en esta casa a nombre de la madre, pero como beneficiario al niño. Cuando el abogado no encuentra o está tardando en encontrar, puede también tomar otras medidas. En principio se lo escriben en registro de deudores alimentarios, medidas conminatorias, prohibición de salir del país, prohibición de renovar el carnet de conducir, sanciones conminatorias, la prohibición de entrar a algún club, a festivales, lo que lleve a la persona a buscar la manera de cumplir su obligación. ¿Todas esas medidas se adoptan usualmente acá? Sí. Por todos los juzgados. Porque lo leemos en los libros, en los fallos. Constantemente. No. A un nivel estadístico de que mínimo, por lo menos en el juzgado que yo estoy a cargo, mis juzgados, el más grande, quizás junto con el 2 ya estemos en paridad de cantidad de expedientes de la provincia, ¿sí? Porque es el primero. Claro. Entonces, al haber quedado como juez natural, tengo por fuera de atracción todas las causas que me vinieron conexas a la principal. La realidad es que nosotros sacamos a despacho 800 expedientes por semana. En 2 meses yo tengo un total de 400 resoluciones y sentencias firmadas en estos 2 últimos meses.
Por eso tengo un problema de vista y ojo seco. Entonces el oftalmólogo me dice, ¿por qué está así tu vista? Independientemente que controles todo, necesitas confiar muchísimo en tus secretarios y sí, secretarias. es una todo el equipo, distribución ¿no? de roles, es una cadena de roles. Bueno, en esta lectura te digo que mínimo por día, este tipo de sanciones mínimo se firman 2 a 3 por día. Mirá vos. Por día en mi juzgado, Claro. ¿sí? Que van entre todas esas que te señalé. Porque lo cierto es que generalmente se hace por etapas. Se busca primero que el deudor alimentario extreme el cumplimiento, ¿sí? Sin desconocer la realidad social que estamos atravesando, sin dejar de escuchar al alimentante. Como te digo, que muchas veces viene y expresa que no puede o acceder al dinero, no puede tenerlo. Pero lo cierto es que primeramente ante el reclamo lo que se busca es la satisfacción de la necesidad básica de ese niño en situación de vulnerabilidad para cubrir su derecho a la vida y su derecho a la dignidad. Por eso se fija el alimento. ¿Te habrá Y tocado? se va a buscar cobrarlo. Claro, te habrá tocado un caso, yo lo he visto, donde lo que hace el alimentante moroso es pone todo a nombre de su nueva pareja. Entonces Sí, te pero- dicen, no, pero ella es una persona independiente, no tiene por qué hacerse cargo. Entonces él maneja la 4x4 de su pareja, vive en el departamento de lujo de su pareja. Eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque hay dos conceptos que están arraigados en la jurisprudencia y que están tomados por el código que está vigente hace más de 10 años, que se llama socioafectividad. Otro concepto que se llama padre afín, que no necesariamente tiene que tener un vínculo socioafectivo, sino que la existencia del vínculo mismo ya hace que exista una analogía en el tratamiento. Vos me podés decir, sí, Juana está casado con el padre del niño. Juana es la que tiene el dinero. No tiene relación socioafectiva con el niño, pero el padre goza de esa vida. Entonces yo por analogía puedo aplicarlo. Clarísimo. Y ahí también tiene que ver con las herramientas que te brinda el profesional. Por eso hablo de la orfandad probatoria. El principio de oficiosidad tiene un límite. Si no, no existe el orden procesal y no existe el derecho de defensa. Entonces, el juez no puede ser parte. Y es importante que entiendan eso, los profesionales como los ciudadanos, porque en el concepto de la justicia es lenta también no se entiende eso. Eso tiene que venir al pedido. La prueba tiene que estar en el expediente. Y alguien No pasa la a ser tiene que defensor traer. en vez de juez. Exactamente. Y eso está cuidadosamente estudiado por los legisladores. ¿Para qué? Para que sea un sistema transparente. Entonces, depende de todos los que ocupamos distintos roles hacer llegar a los ciudadanos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros abuelos y a nuestros tíos, cómo es la integración del sistema de justicia. Eso es el sistema de justicia. La justicia la conforman todos los ciudadanos día a día. El que va manejando y no tiene cuidado cuando cruza un semáforo en rojo, el que falta el respeto a otro en alguna sanatorio, en el día a día. Entonces, una cosa es el concepto de justicia filosófico y otra cosa es el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que estar integrado por distintos actores y esos actores hacen a la transparencia del sistema de justicia. Claro, totalmente. Vamos a hablar de tecnología un poquito. Ah, me encanta. 3 cuestiones puntuales. Sí. Una, si se aplica en las notificaciones. La otra, cómo ha impactado en la prueba. Y por último, si trabajan con inteligencia artificial. Te la planteo en tres columnas. Dale, me encanta. Vamos a la primera. Notificaciones. Notificaciones. Las notificaciones, bueno, para mí es un derecho adquirido que vino con la pandemia. Con la pandemia nos tuvimos que poner todos fuertes, todos los ciudadanos me refiero, y a todos los agentes que integramos el sistema de justicia. Pudimos hacerlo. La justicia de Misiones no se paró. Agilizamos el desarrollo del SIGET, que fue un gran paso para todos, y se instaló el sistema de notificaciones digitales, que se lleva hasta la actualidad. En familia se lleva perfectamente. Yo desde hace 5 años no tengo ni un planteo de nulidad.
Sí, he hecho para reforzar algunas notificaciones graves, o sea, de sentencias definitivas. Si el otro no me pudo acreditar la notificación por WhatsApp, la cédula común, pero nosotros usamos la notificación digital y no tenemos incidencias de nulidad. Cuando decís digital, ¿te referís al CIGED o al WhatsApp? Ambas cosas. Se utiliza todo. El profesional tiene la amplitud para generar las notificaciones que acrediten o que lleven adelante el proceso. Es decir, la bilateralidad. Si yo notifico por WhatsApp y la otra persona comparece a la audiencia, la bilateralidad se dio. Entonces es importante eso, que hagamos uso de todas las herramientas. En las audiencias dejamos fijados los sistemas electrónicos de notificación. Ponemos celular de las partes, correos, hacemos acuerdos provisorios y hacemos uso de las herramientas vigentes. Todos los colegas, en su mayoría, no te puedo decir ni el 1%, para nada se resiste a esto, sino que al contrario colaboran con sus clientes, buscan ayornarse. A los que le ha costado más se han asociado a otros colegas más jóvenes para usar distintos canales. Nosotros en el Juzgado Familia, dado que fijamos por día 12 audiencias, que no para nada es algo de lo que estoy orgullosa, pero no podemos. ¿Por qué les digo que no estoy orgullosa? Porque si bien es mucho trabajo, no permite que tenga cada uno el espacio que quisiéramos, ¿sí? En la atención. Ustedes saben cuántas horas tiene la mañana, a pesar de que uno trabaje todo el día, no solo la mañana. Las audiencias se llevan en el transcurso de la mañana. Se dan estos espacios, tienen un tiempo, hacemos la mitad digitales y la mitad presenciales justamente para poder usar el sistema de Zoom y después la presencialidad. Entonces tenemos varios agentes actuando en simultáneo. En simultáneo y bueno, yo soy la que por ahí estoy. Te vemos a las corridas. O entro, no, sí, suelo correr. Literalmente. Claro, el que me conoce o me ha visto sabe que voy corriendo de un lugar al otro para poder llegar y estar siempre atenta a la necesidad de cada sala. Pero bueno, lo cierto es que estas audiencias son un espacio, la virtualidad nos permite que los plazos razonables se acorten atento al volumen de ingreso que tenemos, que ante la situación de crisis que se está viviendo, social o económica, se asciende, ¿no? Aumenta. Aclaremos algo, cuando hablamos de notificación por WhatsApp, sí, decimos una vez que la contraparte se presentó. No. ¿No necesariamente? Muchas veces realizan el traslado de la demanda, se les permite sin perjuicio de que si no puede acreditar la notificación va a tener que hacerla por cédula ley. Por cédula sobre la ley. Y eventualmente acreditando a través de la empresa de celular que ese pertenece a fulano o no. Mira, por lo general no se presentan. Qué bueno, qué bueno. Es que yo creo que todos estamos colaborando con eso. Otra cuestión que avanzó mucho con respecto a las notificaciones electrónicas, que no tiene solo que ver con la bilateralidad del proceso, sino con las notificaciones efectivas de, por ejemplo, los embargos, ¿cierto? Los hacemos por correos oficiales, el correo del abogado, con el correo de una empresa, adjuntándose las resoluciones con firma digital, ¿sí? Que como saben todos están en un registro, ¿no es cierto? Entonces es fácilmente probable también. Incluso si el empleador tiene alguna duda puede escribir un correo, si el abogado cita el correo electrónico al juzgado, escribe un correo, se saca la duda. Yo tuve con algunos, nuestro código procesal, en el Código Civil sí hay una norma específica de notificaciones electrónicas. No lo tiene nuestro Código Procesal, que es 214, ¿sí? Entonces, por ahí con algunos organismos de provincia he tenido algunas conversaciones en las que no estoy de acuerdo, porque el letrado yo le autorizaba a los letrados a firmar los embargos adjuntando las mandas judiciales con firma electrónica y no tomaban razón del embargo, alegando que el abogado, conforme la norma procesal del Código Rito de la provincia, no dice específicamente que puede firmar ese tipo de oficios. Pero en pandemia sí se los aceptó.
Pero aparte, si lo dice en la sentencia. El derecho de progresividad es muy importante que también todos los conozcamos. Claro. Todos tenemos derecho al progreso. Si eso sirvió en pandemia y fue un progreso para la diligencia, siempre tenemos que ir un paso adelante. Siempre que se adjunten todos los documentos de rigor que generen esa seguridad jurídica a la empresa o a la entidad que debe trabar embargo, tiene que aceptarlo. Eso es un criterio mío, no lo establece la ley de la provincia, pero yo creo que, dado la ley lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y el derecho al progreso, debería aceptarse por todos lados, pero bueno. Si bien en la primera parte ya estuvimos viendo, vamos ahora a materia probatoria. ¿Cómo ha impactado la tecnología en materia probatoria en los juzgados de familia? Bueno, hoy comentabas el tema de los alimentos, cómo puede ser que un papá ande en una 4x4 y diga que no tiene dinero. Bueno, para eso sirve fotos, imágenes, redes, los oficios más fácil en cuanto a las salidas del país. ¿Cómo puede ser que viaje? Muchos alimentos nos pasaba. No tengo dinero, no trabajo, estoy desempleado y viajó a Cancún. Cuando decís fotos, yo tengo fotos con Mike Tyson, con Donald Trump. Dame 2 minutos y te la edito. Se va a relacionar con la IA. Bueno, por eso te lo digo. Tiene que ser constatado. Puedes traer imágenes, testigos. O sea, una prueba no anula otra prueba. Entonces, esa es tu capacidad de defensa. Entonces, si vos tenés algunas cuestiones digitales para probar, podés sostenerla con otro. Y todo va a ser un indicio de eso que te está, de esa prueba real que te falta, específica para algo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos que amigarnos los abogados con la cadena de custodia, Totalmente. con el cerrar, digamos, la prueba con una captura de pantalla? Hoy por hoy, creo que estamos todos de acuerdo que la captura de pantalla per se no prueba absolutamente nada. Sí. Sin embargo, si sabemos canalizarlo, muchas veces siquiera necesitamos un escribano. Hay aplicaciones que nos permiten congelar y llevarlo al juzgado de forma tal, con el hash, el famoso hash. Totalmente. Que ustedes van a poder chequearlo. Eso es bueno por ahí mirar los juicios de oralidad y demás, que nos dan muchos tips y generan también ese movimiento técnico de la digitalización, que uno tampoco es multiciencia, ¿no? Y es lógico que un abogado no esté totalmente, o sea, tan capacitado en estas cuestiones tecnológicas, pero eso sí, para la prueba esas mínimas cosas hay que saber. Bien. Y después cosas básicas, usar las páginas digitales. No traen Banco Central, te tira si la persona está o no inscripta en ARCA, si está o no, en municipalidad, registros de bienes inmuebles, automotores. No traen, a veces no traen cosas no tan difíciles de acceder, diríamos, como registros públicos y demás, que tienen algunos acceso gratuito, como ARCA, Banco Central, por ejemplo. Claro. ¿Inteligencia artificial utilizan algo? Mira, la inteligencia artificial para trabajar, para relatar, a veces para mejorar una relatoría. Yo más que nada porque trato de amigarme y de querer usarla y pego más que nada, mejorame un texto, achicamelo, que no quede tan largo. Claro, porque hay como que hay distintas formas de usarlo. Relatame con más coherencia esto, pero nada más. Porque no es lo mismo, mejorame el texto, que tener, voy a un caso concreto, tengo una base de datos de todas mis sentencias y solicito que me ayude a mantener coherencia en base a lo que vengo diciendo en los casos similares y que en caso de que detecte, me avise, yo pueda chequear. ¿Sí? Algo así. No. Yo creo que eso se podría hacer. Vamos camino a eso, lo que pasa es que esas guías que vos haces referencia son las más avanzadas, que son todas pagas. ¿Sí? O sea, generalmente casi todos los ciudadanos tenemos acceso a las gratuitas. Todos tenemos el ChatGPT. Hablábamos de la Convención de Belén do Pará, que protege a la mujer contra todo tipo de violencias. Hablamos también de la CEDAW, que protege a la mujer contra la discriminación. Tenemos una Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer. Sin embargo, estos días vimos como 3 chicas fueron asesinadas y descuartizadas.
y yo me encuentro especialmente en las aulas cuando comparto con muchas chicas al mismo tiempo y pregunto acerca de... Cuando comenzamos a ver los casos de violencia, cuando se le explica, que muchas veces no lo saben, que violencia no es solamente un golpe, no recuerdo una sola ocasión donde todas no hayan levantado la mano. Es decir, todas las mujeres, sin excepción, no siquiera son frecuentemente víctimas de violencia. ¿Qué nos falta? ¿Vos crees que el Estado está mancando ahí, le está faltando algo, ya sea en nuestra educación, en qué? No sé si decirte esto, pero me parece que todos estamos tan sobreexigidos que perdemos la sensibilidad. Estamos muy sobreexigidos. Entonces, en esa pérdida de sensibilidad, esto es diario, es latente. Decíamos hoy, bueno, el compromiso que tiene un funcionario de cuando toma conocimiento, ir a realizar la denuncia para proteger a la persona que está en riesgo. La gente va caminando y antes, ¿qué se nota? Ay, en los pueblos, ¿qué se ve? Siempre dice, ay, la gente está más atenta a otro, ¿no es cierto? Bueno, me parece que es un poco eso. Cuesta avanzar, la gente está muy sobreexigida y hay poca empatía hacia los demás. Sí, yo noto eso. Noto a la gente muy sobreexigida. Bien, Graciela, te podría preguntar un montón de cosas más, pero se hace demasiado larga la nota. Pero yo creo que sí, que el tema de género es un tema muy delicado, que todos tenemos que tener un compromiso de estar constantemente en capacitación y constantemente sensibilizándonos, porque es tan fácil caer en la naturalidad de algunos tratos. Y tristemente lo digo, porque hay veces que realmente mi trabajo es triste. Entonces, siempre pido eso, no perder la sensibilidad, no normalizar ningún tipo de trato, tener siempre una escucha activa. Y tanto hombres como mujeres trabajar también en esa famosa deconstrucción. Esa deconstrucción. Porque todos fuimos creados en un contexto patriarcal. Es más, yo creo que al día de hoy sigue sí. vigente. Y por ahí la mujer se reveló mucho a empoderarse, en lograr posicionarse en algunos espacios, pero en vez de relegar, está sobreexigida, está muy sobreexigida. Entonces, eso también provoca nuevas vulneraciones, te puedo decir. Como te decía, la verdad que fue un placer tenerte. Gracias, Abela. Tengo un montón de preguntas más que podríamos hacerlo, pues hace demasiado larga, así que la dejamos acá y espero que en algún momento vuelvas y podamos charlar de otros temas. Gracias por la invitación. Bueno, un saludo grande a todos tus oyentes. Espero que sigas así, con este éxito. Y bueno, ante otra problemática estaré pendiente de volver. Graciela Mana, jueza de familia. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.